Hola, ¿qué tal amigos de Scroll and Tap? Continuamos, perdón, en esta cobertura de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca y ahora estamos con una autora que acaba de llegar a Editorial Almadía, pero que ya tiene libros escritos en otras editoriales. Ella es Andrea Chapela. Un gusto platicar con ella. Andrea, ¿cómo estás? Oye, pues cuéntame sobre esta participación que vas a tener en la feria y pues justo que estás estrenando libro aquí con Editorial Almadía. Tuve una mesa el lunes acerca de ciencia ficción con Pedro Zavallo y Rey Adújar y fue muy interesante. No sé, estuvo muy bien hablar sobre ciencia ficción en un foro como la Filo, sobre todo ahora que está dedicado al futuro, ¿no? Ujú. Sí, y que creo que tiene mucho que ver con el libro que estás presentando de cuentos aquí en la Filo. Cuéntame un poco sobre este libro, ¿no? Porque pareciera que la ciencia ficción es algo que a ti te interesa mucho. Entonces, ¿tú dónde encuentras la ciencia ficción y cómo surgen estos 10 cuentos en donde se mezcla la realidad con la ciencia ficción, con la tecnología? Entonces, ¿cómo surgen las historias que aquí nos presentas? Pues surgen, no sé, surgen primero una necesidad mía de aprender a escribir cuentos, que era algo que no sabía hacer y nunca había hecho, había escrito novela antes. Y después en una, no sé, yo sabía que quería seguir escribiendo géneros especulativos, había estado escribiendo fantasía y yo sabía que quería seguir en estos géneros de la imaginación. Y entonces decidí que iba a intentar escribir ciencia ficción. Fue un poco así como azarosa la decisión. Y, y entonces comencé a pensar qué tipo de ciencia ficción me interesaba o cómo acercarme a ella. Y bueno, una de las respuestas que encontré fue una de las preguntas que me hice era cómo se escribiría un cuento de ciencia ficción que se tratara sobre lo mundano y sobre el día a día y sobre estas pequeñas cosas, ¿no? Que no fuera acerca de grandes viajes espaciales, sino como de las cosas que suceden en el día a día. Y de eso también comencé a pensar, ¿no? En cómo nuestras relaciones se ven siempre, ahora sobre todo, y bueno, más todavía ahora en la pandemia, ¿no? Están siempre mediadas y transformadas por la tecnología. Y entonces tenía interés en eso, en pensar distintas tecnologías y cómo afectarían la manera en la que nos relacionamos. Entonces un poco comienza por ahí. Pero sí, sí, me interesa muchísimo y estoy como muy comprometida con escribir ciencia ficción o géneros especulativos en general, ¿no? Con esta idea de que hay que imaginar otros futuros posibles. Ujú. Algo que me llamó mucho la atención al estar leyendo el libro Ansibles, Perfiladores y otras máquinas, eh, tiene que ver también con las relaciones que creamos a partir de la tecnología y que es un poco lo que estabas comentando ahorita, ¿no? O sea, esta idea de compartir quizás pensamientos a través de que le instauran un chip a otra persona, estar poniéndonos filtros a los entornos que estamos viviendo, ¿no? Que es quizás algo muy fácil de imaginar por todos los filtros que podemos tener gracias a esto, ¿no? A un celular o a una red social, pero que puedas cambiar y que puedas tener esa facilidad quizás de crear otra realidad, pero al final de cuentas creo que habla sobre la humanidad, ¿no? Y cómo estamos entendiendo la tecnología para seguir relacionándonos como humanos. ¿Cómo, no, cómo tú también viste esta parte humana, pero a través de la tecnología, ya quitándonos esa vela de los ojos o ese manto en donde nos dicen que no, que la tecnología es algo malo? ¿Tú lo ves como algo que nos puede ayudar para relacionarnos? A lo mejor lo veo como algo neutral. O sea, esa es mi posición. Mi posición es que la tecnología son herramientas y que las cosas malas y buenas, la manera en la que nos acercan o nos alejan, tienen que ver con nosotros como seres humanos y las decisiones que nosotros tomamos. Y que la tecnología no son huracanes que nos suceden, ¿no? Sino son cosas que están un poco en nuestro control y que nosotros decidimos cómo median. Entonces, sí, para mí era importante no caer en el discurso de, ay, la tecnología, no, esta cosa, la tecnología es mala, deberíamos volver al bosque. Y ni tampoco a exaltarla y decir como de, ah, la tecnología nos va a salvar. No, la tecnología es algo que tenemos, que nosotros creamos. Cómo la usamos es nuestra responsabilidad y cómo afecta nuestras relaciones está en nuestras manos balancearlo y es algo que tenemos que hacer, ¿no? Y desde ese sitio, desde ese lugar de entender la tecnología como algo mucho más neutro, es que nacen muchos de estos cuentos, ¿no? Que bueno, muchos de ellos son sí, sencillamente pensar qué pasaría si el celular no mediara, ¿no? Si no fueran los filtros lo que en el celular, si no fueran filtros en nuestra realidad, ¿no? Y también cómo las máquinas se van integrando
entrando en nosotros, ¿no? Modifican nuestros recuerdos, nuestro cerebro, nuestros pensamientos. O sea, ya lo modifican un montón estando en esta maquinita. ¿Qué pasaría si comenzaran a entrar en nosotros verdaderamente? Ujú. Que eso es algo que creo que a todos nos apasiona, ¿no? Que es la ciencia ficción como tal. Entonces, ¿qué tan alejados estamos de estas realidades que tú planteas o cómo tú lo ves, Andrea? ¿No? O sea, yo a veces decía que pues las tecnologías que presentaba en el libro eran imaginarias, ¿no? Pero claro, luego la realidad a uno lo sorprende, porque para mí una de las tecnologías que por supuesto era, sin duda era imaginaria, que me parecía súper, o sea, que veía yo muy lejos, era la que justo mencionabas, que en el cuento ahora, en el pensamiento, pues es una discusión de una pareja que quiere, él quiere que se pongan un chip para que puedan oír el pensamiento el uno del otro, porque los va a acercar más, ella no quiere, y están teniendo una discusión de pareja después de una cena, ¿no? No es, pero para mí esa tecnología era pues imaginaria, ¿no? Y claro, este año nos hemos enterado que Elon Musk quiere que esa tecnología exista y ya le puso un chip a un cerdo en la cabeza. Entonces, quién sabe. No sé, yo creía que muchas eran imaginarias, pero luego la realidad siempre es la realidad siempre es más sorprendente y más mundana de lo que la ficción es, ¿no? Pero ambas se nutren, siento, ¿no? O sea, como que ya siento que llega un punto en el que no podemos distinguir justo por esta unión que puede llegar a haber entre ambas. O sea, y la apuesta de la ciencia ficción es una apuesta de siempre estar, o sea, al final estás mirando y hablando del presente. Lo único que estás haciendo es que desde esa base del presente pruebas otros escenarios y otras, ¿no? Es una idea de tratar de imaginar cosas y tratar de responder preguntas que siempre surgen del presente. Yo creo que es muy difícil escribir sobre desde un lugar que no sea donde estamos viviendo, tanto internamente como lo que te pasa a ti como escritor, como la sociedad en la que estás, ¿no? Y para mí la ciencia ficción es un género que es como que tiene muchas herramientas para narrar nuestro presente, ¿no? Y los problemas que tenemos. Lo ha hecho históricamente, ¿no? O sea, la relación del hombre y la tecnología, del hombre y la naturaleza, del hombre y lo desconocido y el extrañamiento. Esos son temas de la ciencia ficción, pero también creo que hay cierta cosa de la ciencia ficción tratando de colocar al ser humano ante la incertidumbre, ¿no? Y que en este momento este momento que el futuro ha desaparecido y ha colapsado y hacer planes no tiene sentido porque no sabemos qué va a pasar, es cuando la ciencia ficción dice, bueno, es que este es un género que se pregunta qué va a pasar, ¿no? Y juega con esas posibilidades cuando el futuro desaparece, ¿no? Ujú. Y con todo este contexto que estamos viviendo en donde los encuentros son así, ¿no? Que son virtuales, que pareciera muy lejano, no sé, a mí me pasa que veo las imágenes en donde hay mucha gente, en donde hay concentraciones y yo, ¿cómo puede ser posible, no? O sea, no entiendo ese contacto tan cercano que puede haber entre las personas o incluso yo cuando salgo a la calle, sí es difícil mantener como todavía el contacto humano, que eso es algo que a mí me gustó mucho, ¿no? Apelas todavía al contacto humano que puede llegar a ver en la sociedad y que no se debe de perder a pesar de esta tecnología. O sea, para mí lo más importante que sucede entre los seres, o sea, que sucede para un ser humano sucede entre dos seres humanos, ¿no? O sea, ese espacio de posibilidad, de contacto, de empatía, de encuentro, ese es uno de los lugares más ricos de nuestra humanidad, creo. Y, y yo creo que si algo ha subrayado la pandemia es lo irreemplazable que es, ¿no? Porque sí, ahora tenemos todas estas videollamadas, pero se sienten como paliativos y como placebos para lo real, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también, claro, lo que dices de que cómo nos acostumbramos tan rápido, el ser humano se acostumbra muy rápido a nuevas cosas, y ahora esa realidad que era tan normal para nosotros, la de hace un año, es un extrañamiento, ¿no? Y nos coloca otra vez en ese lugar donde como eso es extraño, esto es lo normal y lo que venga después, quién sabe qué es, ¿no? Que Y vaya a creo que pasar. esos son también lugares interesantes para pensar. Ujú. Algo que también conecta a estas historias es la ciudad, ¿no? El habitar la Ciudad de México, que al momento de estar leyendo el libro,
O sea, sí era totalmente sentir que una joven está pasando por las calles, que vive en Tlalpan, que va hacia el centro. Sí me imaginaba que era que incluso yo, ¿no? La que estaba narrando esa situación, estaba viviendo esa situación. O sea, te metes instantáneamente en la historia justo por esta creación de atmósfera que llegas a crear y de lo bien conocida que tienes la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué decides la Ciudad de México que sea también este punto de partida y cómo fuiste narrando y describiendo estas atmósferas para capturar al lector? Fue una decisión un poco azarosa, que creo que tenía más que ver con el hecho de que yo estaba fuera de la ciudad, ¿no? Estaba viviendo en Estados Unidos y entonces hay una añoranza todo el tiempo a lo que uno conocía bien y al lugar. Y además, bueno, claro, al escribir uno está usando todo el tiempo sus recuerdos. Y para mí, pues eso, o sea, mis recuerdos, ¿no? Esta ciudad que me doy cuenta que ha marcado muchísimo la manera en la que yo soy y cómo entiendo el mundo y cómo me relaciono con él. Y que a la vez es un lugar, el sentimiento que yo tenía cada vez que volvía, como que algo se acomodaba dentro de mí. Y yo aquí en México entendía cómo funcionaba el mundo, ¿no? De una manera que no entendía en ningún otro lugar. Esa sensación me impresionaba mucho, me impresiona todavía, ¿no? Como recordarla. Y creo que entonces comencé a pensar, por eso comenzó a aparecer la Ciudad de México en mis relatos, porque estaba lejos, porque quería pensarla, quería entender cómo escribirla. Y luego, una vez que me di cuenta que estaba haciendo eso, ya fue una decisión consciente de decir, es interesante, debería yo intentar pensar futuros de la Ciudad de México, intentar pensar qué podría pasar con ella desde este monstruo que es, ¿no? Este monstruo tan difícil de asir y contener y que en realidad te pasa por encima, ¿no? O sea, tú tienes que, no es que tú vivas la Ciudad de México, es que la Ciudad de México un poco pasa por encima de tu vida y tú tienes que ir como pues acomodándote, ¿no? A las cosas que suceden aquí. Y esa como falta de seguridad en todos los sentidos que hay y esa manera en la que siempre es sorprendente y que apela a tus sentidos, no sé, fueron cosas que pensé, bueno, ¿y qué pasaría, no, hacia el futuro con ella? ¿O qué pasaría, qué otras posibilidades, no? Como el cuento de cómo oye llover, ¿no? Esta imagen de la ciudad inundada y el lago. Para mí esa es una imagen que no es mía, es casi un imaginario colectivo, no es un sueño que nos pasa a todos cuando llueve de decir, es que la ciudad se inunda, porque se inunda, pero luego pues también el fantasma de ese lago que sabemos que existió, ¿no? Son cosas que creo que están en el imaginario de cualquier persona que viva aquí, ¿no? Y entonces era como acceder a esos lugares que me fascinaban de la ciudad y compartirlos. Y que crean algo, que una cercanía, creo, hacia el lector. Digo, los que estamos aquí en la Ciudad de México y los que conocemos, ¿no? Porque si no, también para otras personas que lean el libro y los cuentos, pues va a ser un acercamiento de lo que van a venir a encontrar a la Ciudad de México. Andrea, algo también muy curioso, creo que mucha gente ha hablado contigo sobre esta parte, ¿no? La relación que tienes con tus estudios de química y el paso hacia la literatura, ¿no? ¿Cómo crees que esta ciencia te haya ayudado también para seguir escribiendo literatura, novela, o cómo fue un escaparate para ti? La, estudiar química siempre digo que fue como dar una vuelta en U, porque yo ya estaba escribiendo, me fui a estudiar química y dije, bueno, no, voy a seguir escribiendo y di la vuelta en U y regresé a la escritura, pero en esa vuelta hay algo que pasó en mi cabeza. Bueno, yo creo que la manera en la que me acerco a la escritura, que me acerco al proceso de escribir está muy mediado por lo que aprendí en ese momento, ¿no? Por la curiosidad, por la manera en la que busco respuestas o me acerco a los materiales y a lo mejor lo sistemático que es mi cabeza. Creo que mi cabeza está muy ordenada y es muy sistemática. Y hasta cierto punto creo que se nota en los cuentos que también, ¿no? Funcionan muchas veces como estas maquinitas de relojería que me gusta hacer que funcionen y que se resuelvan. Y eso por un lado, y luego por otro lado, también he escrito sobre ciencia, ¿no? Y me llama mucho la atención estos lugares donde la ciencia y el arte se tocan, se transforman entre sí, o se han inspirado la una a la otra, ¿no? Entonces tengo todo un libro de ensayos que es sobre un poco tratar de hablar de la belleza en la ciencia y tratar de hablar de cómo la ciencia y el arte se parecen tanto para mí, ¿no? Y cómo recuperar esos espacios. Sobre todo ha sido darme cuenta que todo lo que uno hace, todo lo que uno aprende, todo lo que uno vive, luego se convierte en alimento para la literatura, ¿no? Que no tienes solo que dedicarte a la literatura, sino que puedes ir
viendo todas estas cosas que te llaman la atención, reconociendo y decir, esto me parece interesante, no sé por qué, pero lo voy a perseguir y de alguna manera va a informar y alimentar la escritura después, ¿no? Uh-huh. ¿Te imaginabas llegar a este punto en donde justo combinaras la ciencia, la literatura, y en aquel momento cuando quizás eras una lectora que te comías los libros de Harry Potter y que creías o querías escribir historias de ese tipo? No, de hecho, cuando yo terminé química, yo pensé que estaba cerrando, así como estaba tapiando una puerta y que yo no iba a volver a pasar por ahí y que ya estaba, ¿no? Y fue muy sorprendente, sí, cuando comencé a escribir, que comencé a escribir poesía en la maestría, porque era una de las materias, y por ahí comenzó a culárseme el lenguaje y la emocionalidad y darme cuenta que no, que es una de esas cosas que me compone ya, ¿no? Y que también me hace que sea interesante la manera en la que veo el mundo. Es una de las partes que, entonces no, para nada, no lo imaginaba cuando tenía 15 años y menos lo imaginaba ni siquiera cuando acabé la carrera, ¿no? Para mí fue una sorpresa darme cuenta que ahí había algo muy rico a lo que podía acceder. Y una vez que me di cuenta, pues nada, me volqué y ver hasta dónde podía llegar, ¿no? Y sigo ahí como en ese viaje paralelo. Uh-huh. Ya para finalizar, Andrea, ¿crees que estás todavía aprendiendo para la literatura? ¿Crees que puedas llegar otra vez a escribir una novela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ya lo hiciste, pero ¿te gustaría con todas estas herramientas que ya has pasado volver a más bien regresar al género de la novela o quieres seguir escribiendo cuento? Bueno, esa era una de las, como de los objetivos de este año, era volver a escribir una novela, ya lo hice. Ah, muy bien. Y justo tuve una Califonca para novela este año, acabo de entregarla, el primer borrador, y el año pasado de la nada escribí otra, o sea, de repente, sí, o sea, creo que todos los géneros que he tocado, la poesía, el ensayo, el cuento, se van informando entre sí. Y yo tenía mucha curiosidad después de haber dado, otra vez, ¿no? Después de haber dado toda esa vuelta, ¿qué pasaba si volvía a la novela, ¿no? Y a veces también pienso, ¿no? ¿Y qué pasaría si volviera ahora a la novela juvenil, ¿no? Porque amo leer juvenil, me encantó escribirlo. ¿Y qué pasaría ahora, ¿no? Casi 15 años después, si yo volviera a ese mundo? No lo sé. Entonces, sí, yo creo que uno siempre está aprendiendo nuevas maneras de escribir y sobre todo porque, por lo menos yo siempre estoy enfrentándome a nuevo material y nuevas cosas que me dan curiosidad y nuevas maneras de querer decir cosas. Pero también cada vez lo que siento es que tengo herramientas cada vez más firmes, ¿no? Y que hay cosas que puedo confiar que sé hacer. Y entonces ya sobre esas cosas que sé hacer, ya puedo experimentar nuevas cosas, ¿no? Entonces sí, yo creo que seguiré cambiando de tema, de género, de formas de ver el mundo durante un bastante rato todavía. ¿Y la química? ¿Continúas con ella? ¿Qué pasa con la ciencia? No pretendo ejercer como química, pero sigo escribiendo. Escribo para una revista que se llama Vaso Cósmico, en la que me dejan escribir sobre lo que me da la gana y pues eso, escribo pequeños ensayos sobre estos lugares donde la ciencia y el arte se tocan. Entonces, pues ahí, bueno, no sé qué pasará. Cada vez estoy también escribiendo más sobre arte de lo que yo esperaba y ahí también se cuela lo científico y lo técnico. Entonces, bueno, voy ahí haciendo mezclas y combinaciones. Me gustan esos lugares. Creo que los lugares donde dos cosas se tocan, los límites entre las cosas tienen muchísimo potencial. Entonces voy y digo, aquí hay algo, ¿no? ¿Qué pasa entre la ciencia y el arte? ¿Qué pasa entre el ensayo y el cuento? ¿Qué pasa entre la poesía y la novela? ¿Qué pasa entre la ciencia ficción y la autoficción? ¿No? ¿Qué pasa en estos lugares? Y pues ahí voy y me meto a tratar de entender qué pasa. Qué padre, Andrea. Pues muchísimas gracias por estos minutos de entrevista. Acá abajito en el link vamos a dejar la charla que tuviste con la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, que seguro fue muy rica, y pues para que sea también ahí algo para los lectores que quieran aprender un poquito más de ti o de tu manera de escribir. Muchísimas gracias, Andrea.